7:20 a.m, las 7:20. Continuamos en Primero lo Primero y pues como te hemos venido diciendo, es un acontecimiento pues que marca una nueva era, este cambio que se ha determinado dar al TEMEC, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, dado que el gobierno de los Estados Unidos pues ha decidido no renovarlo por 16, sino llevarlo al periodo ya preestablecido con revisiones anuales, y en ese escenario pues hay que empezar a ver cuáles son los movimientos adecuados, las acciones necesarias, y justo por eso agradezco mucho que nos tome la llamada esta mañana la licenciada Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Presidenta, muy buenos días, gracias. Muy buenos días, Oscar, buenos días a la audiencia que nos acompaña. Ante esto que ya hemos venido relatando y que hoy ocupa pues el espacio principal en todos los medios, ¿cuál es el panorama que ustedes ven para nuestro país, para nuestra economía y nuestra relación comercial? Sí, bueno, justamente ayer nosotros lanzamos nuestro indicador IMEF mensual, que tiene que ver con el comportamiento del sector manufacturero, que es la parte de industria, y el sector no manufacturero, la parte de comercio y los servicios dentro de México. Esto nos da un norte de cómo está creciendo la economía. Y no tiene que ver con el TEMEC, no tiene que ver sino con la propia incertidumbre en la que nos estamos enfrentando. Y vamos en terreno de contracción, tenemos 27 meses en terreno de contracción. Entonces no es una afectación directa del TEMEC, sino más bien de la incertidumbre que hemos venido manejando desde hace 27 meses, no solamente con esta incertidumbre de que si el TEMEC se renovaba o no, si se iba a revisar o no, si iba a ser por 16 o por 10, sino de temas internos del país. Temas internos que tienen que ver con la incertidumbre jurídica, con la inseguridad legal, con la inseguridad financiera. Nosotros lamentamos mucho el anuncio realizado por parte del gobierno de Estados Unidos de no renovar el TEMEC, ya que no consideramos que no reconoce el exitoso proceso de integración que se ha venido construyendo desde hace más de 30 años entre México, Estados Unidos y Canadá. Ha generado importantes beneficios económicos y sociales a los tres países. Se ha convertido en el pilar de la capacidad. Este preciso acuerdo del TEMEC es un pilar en el resto del mundo. Es el tratado más importante de todo el mundo. Este anuncio no significa que el TEMEC dejará de tener vigencia, sino que se deberán abordar de manera definitiva una serie de temas que le preocupan a Estados Unidos y que le han preocupado desde el inicio de la administración Trump, si recordamos. Sí. En ese mismo sentido, nosotros reiteramos esta parte de colaboración, de ver cómo sí. También tenemos que ver que esta decisión que no culminó, sino que empezó el 1 de julio, el día de ayer, obedece también a intereses propios de Estados Unidos, que no tienen que ver con el acuerdo comercial, tienen que ver con las elecciones que están por enfrentar en los próximos meses. Es por esto que ellos están, digamos que dilatando esta parte, porque el tratado tiene varias partes, pero tienen que ver con todo lo que sucede dentro de cada país. Claro. Entonces, la declaración de que se realizó ayer no significa una terminación. Si bien es cierto, dicen ya no va a ser por 16 años, va a ser por 10 y ya va a ser anual, eso no cierra todas las puertas. Como que esto lo veníamos ver, que iba a desembocar así, por lo menos temporalmente. Sí pedimos y hemos recibido, y de hecho estamos también viendo varias comunicaciones de organismos y de cámaras, en el sentido de que sí, el impacto, digamos, de saberlo es diferente al de sospecharlo. Sí, y por supuesto que tiene que ver con todo, no solamente con las decisiones de inversión o los aranceles, tiene que ver
con la integración como tal, con la competitividad regional frente a Asia, frente a las cadenas de suministro, etcétera. Entonces sí debemos, como México, negociar desde una posición más técnica, no tan política. Actualmente se está viendo que Estados Unidos está tomando más bien una posición política porque está enfrentando elecciones y por eso la dilatación. Pero estamos en la mejor disposición como México de poder alcanzar una negociación técnica. Presidenta, entonces, pero a ver, me detengo un poco aquí. Si dice 27 meses en los que las decisiones internas han generado y mantenido un clima de incertidumbre para el desarrollo de los negocios, de la economía, cuando el panorama cambia, pues ¿qué podemos esperar? Siendo sensatos, que se pueda decidir y qué opciones hay en el panorama si lo que tenemos de antecedente no ha sido lo más favorecedor para este desarrollo en términos económicos y financieros. Así es. ¿Qué es lo que busca un inversionista? Un inversionista no busca una seguridad inmediata. Cuando yo invierto algo, si alguien va a venir a abrir una planta, si quiere poner un tema de componentes electrónicos, que es algo que sí se ha dado en forma importante, lo que se requiere es el largo plazo. Se requieren dos cosas: largo plazo financiero, que es justo la seguridad legal, que no me vayan a enjuiciar, la seguridad financiera de que los aranceles van a mantener un mismo precio por un periodo largo. Esa es una. La otra es la seguridad legal de que, como digo, las leyes se van a mantener, y eso es algo interno, eso no lo trajo el TEMEC, ¿sí? Y la seguridad de la infraestructura, la seguridad de que voy a tener luz, de que voy a tener agua, de que los empleados van a poder comer. Esa es la otra seguridad, y esa no lo da tampoco el TEMEC, esa la da México como tal. ¿Y ve al gobierno en esa sensibilidad, con esa misma lectura, o hay que pues ayudar a resaltar estos aspectos y a visibilizar las necesidades como las oportunidades? ¿Lo tiene claro el gobierno de México? ¿Ustedes lo sienten así? Hay que ayudar a ver. Creo que las cámaras, las asociaciones, los empresarios están insistiendo en ese sentido. Nosotros justamente en IMEF hemos emitido todos los meses comunicados que también van directamente hacia motivar al gobierno a ver estas situaciones. Como decíamos, la parte de energía, por ejemplo, ha sido un tema desde hace, no es de ahorita, son años. La parte de Pemex, la parte de CFE, la parte de la transmisión de energía. Todo eso lo tiene presente el gobierno. No está actuando, digamos, inmediatamente, pero sí lo está viendo. Porque también, si no tenemos ingreso, ¿cómo podemos gastar en el país? ¿Cómo podemos? Es insostenible cuando no se tiene ingresos y se tiene el mismo gasto. Eso pasa desde una persona, una familia, hasta un país entero. Entonces sí hemos estado insistiendo en ese sentido, y el gobierno lo tiene claro. Está actuando conforme están llegando las noticias. Claro. Sí, y sabemos que está tratando de vincular empresarios y de hacer ya más equipo para poder cumplir con lo que tiene previsto. Sin embargo, es un proceso que debió empezar hace muchos años. Si tenemos 27 meses en contracción, eso es una señal de que las empresas no están creciendo, no están invirtiendo, estamos navegando, estamos como nadando de muertito. Pero escuchamos desde la cúpula del poder político que las cosas están bien, que no hay que alterarse. Y ante todo esto, ya que estamos en esta especie de cuenta regresiva de 10 años para ver qué ocurre, también hay pues ahora cuentas regresivas anuales o mensuales. ¿Cuáles son para ustedes en el calendario los siguientes momentos donde hay que tener una postura clara y hay que llevar propuestas o perfilar decisiones importantes para sortear el panorama que hoy tenemos, que sin ser catastrófico,
pues no es tan benévolo como se esperaba o como nos había acostumbrado. ¿Cuáles son esas fechas? Esas, bueno, ahora tenemos que tener claro, teníamos claro ya desde hace algún tiempo que esto podía pasar, que esto podía darse de esta manera, pero no dependemos exclusivamente. O sea, lo que quiero decir es que no es lo más peligroso que nos sucede. Sí, lo más peligroso que nos sucede es no saber qué va a pasar. O tener la esperanza de que sí va a suceder algo bueno. Entonces, si México es un país resiliente, estamos viendo cómo cambian las cosas de un momento a otro. Cuando se estaban las perspectivas del Mundial de Fútbol, que es un mundial que se determinaba que iba a tener ciertos ingresos y cuando en la práctica no se estaban teniendo, y hoy se incrementan esos ingresos por el consumo. Entonces decimos que cómo puede cambiar la situación conforme va caminando el tiempo. Sí, es porque sabemos tomar las cosas o los riesgos como vienen. No es una práctica a la que todo el mundo está acostumbrado, pero en México sí. Esta parte del Temec ya se veía venir. Sí, claro. Ya se veía venir y pues lo más difícil es lidiar con la incertidumbre más que con la pérdida. Entonces, sí, los empresarios pues están en ese tenor. Sí tenemos que decirle al gobierno, oye, pues tómanos en cuenta, mira cómo están las cosas, esto no nos está favoreciendo, pero al mismo tiempo se toman las medidas pertinentes para poder hacerlo, para poder crecer, para poder comprar, para poder crear nuevas cadenas de suministros. Lo que es importante es sí hacer un solo frente hacia el mundo, porque como dije al principio, el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá es el más importante del mundo. Y lo que tenemos es que lograr esta parte técnica, no esta parte política, sino esta parte técnica para dar la certidumbre hacia la inversión. Claro. En IMEF nosotros estamos trabajando justamente con los 45 economistas que forman parte del Comité Nacional de Estudios Económicos en emitir un documento que se llama la ponencia IMEF y es relacionada con la relación tripartita entre Estados Unidos, Canadá y México. Empezamos con el análisis y la parte del Mundial de Fútbol, pero vamos a culminar en noviembre con la emisión de un documento en donde pretendemos poner no solo los qués, es decir, no solo sí tenemos que crecer, sí tiene que haber inversión, sino en los cómo. Claro. Y en eso estamos haciendo una investigación muy completa, no solamente para determinar números y decir lo que pasó, sino proponer con temas reales, tanto a la inversión pública como a la extranjera, como a la local, con cara hacia los inversionistas, pero entregar esto al gobierno para que podamos aportar valor en este sentido. Claro, entonces nos encontramos estudiando esto. Sí, el tema sería con esta definición que se da ayer. Vienen todavía especificaciones a revisar en los días o semanas subsecuentes, sector por sector, me imagino. Y ahí también ustedes van a poner la lupa, o los propios empresarios de cada sector tendrán que estar atentos, alzando la voz y buscando plantear sus inquietudes ante el panorama. Así es, y bueno, los números no mienten, entonces tenemos que tomar esos números que los acababa de decir en el tema de inversión, no solo en las perspectivas, sino los números reales, el indicador adelantado de la economía, en donde realmente nos dicen por dónde está yendo. Estamos navegando en un terreno de contracción, pero de repente salimos un poquito con el sector de servicios. El manufacturero sí está muy abajo, pero no está totalmente abajo como en una pandemia. Entonces sí todavía es un tema de acción. Es un tema de acción, es un tema de tendencia, de decir hacia dónde vamos.
hay espacio para actuar. Muy bien. Hay espacio para actuar. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Presidenta, pues se me acaba el tiempo por ahora. Le agradezco muchísimo que nos haya permitido platicar esta mañana. Seguiremos atentos a esto que ustedes están generando, a la lectura, a los indicios, a las recomendaciones que puedan emitir y esperamos volver a platicar para que nos ayude a entender. Claro que sí, con mucho gusto. Estamos a las órdenes. Ha sido un privilegio, Oscar. Gracias, muy buenos días. Gracias. Fue la licenciada Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Pues el análisis que traen del panorama que se abre después de este cambio en el TEMEC. Continuamos.